Y quiero empezar con un texto, y está en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, versículos 6 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6 al 13, y dice la palabra: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y este texto seguramente es conocido por todos nosotros. Saúl ha sido destituido del reinado, ya por su desobediencia y por la dureza de su corazón no va a caminar más con Dios, no va a ser el rey. Y Dios se ha provisto. Saúl era un rey que fue elegido porque era un rey conforme al corazón del pueblo. Pero Dios ahora quiere levantar un rey que sea conforme al corazón de Dios, y este rey conforme al corazón de Dios es David. Y entonces viene esto que acabamos de leer. Pero como les he venido hablando, en el tema que vamos llegando o hablando es: ¿por qué Dios eligió a David y no a ninguno de sus hermanos? O sea, ¿por qué tenía que ser David? ¿Por qué no escogió a ese primero que vio Samuel y que lo vio como una persona que tenía un buen prospecto para ser ese elegido? ¿O por qué no al segundo o al tercero hermano o a ninguno de los que pasó delante de él? Y lo que habla Dios es que la evaluación o la valoración que Dios hace de una persona es muy diferente a la que nosotros hacemos. Generalmente nosotros nos guiamos por la apariencia, ¿verdad? Lo que yo veo. Entonces, si está de acuerdo a mi estándar, si está de acuerdo a mi nivel, a lo que yo considero como una persona apta o correcta para hacer algo. Pero lo que le dice Dios a Samuel es: no, usted está mirando lo externo, pero yo miro el corazón. Ahora, cuando Dios le dice a Samuel que está mirando el corazón, no está hablando de una forma más sentimental diciendo: ay, alguien que sea buena gente, bonachón. No. Lo que está hablando directamente es a su carácter. Y cuando habla del carácter, está hablando de la suma de su voluntad, sus emociones, su intelecto, sus deseos. Está mirando lo que hay en ese hombre. Pero tal vez si usted conoce la historia de David, usted sabe que desde niño Dios había venido tratando con ese pequeño pastor de ovejas. Había venido obrando en el corazón de él para que a este punto Dios dijera: David es un hombre que tiene un corazón que es el que yo estoy buscando. Ahora, Isaí presenta uno por uno a cada uno de sus hijos, pero ni siquiera David fue tenido en cuenta para la cena. O sea, él no estaba en la casa, no se encontraba por ningún lugar. Tanto así que el profeta le dice al padre: bueno, señor, hasta que usted no lo llame de allá donde se encuentra pastoreando las ovejas, hasta que él no venga hasta el lugar y yo lo vea, hasta entonces no nos vamos a sentar a la mesa. Y leímos cómo cuando él llega, Dios le dice al profeta: él es, y entonces lo escoge o lo elige como esa persona escogida. Ahora, no es la primera vez que Dios hace esto, y es que como que rompe el paradigma de lo que la gente piensa. El domingo hablábamos de cómo Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Si usted ha leído la historia, sabe también cómo Dios escogió a José por encima de sus hermanos. Y como más adelante, si usted mira un libro como el de los Jueces, encontrará que cuando Dios elige a Gedeón era el menor de muchos hermanos, pero Dios lo eligió.
Asimismo está pasando en este asunto, donde David, siendo el menor de los hermanos, el que tenía seguramente a los ojos del pueblo la menor oportunidad, Dios decide escogerlo, Dios decide caminar con él. Por eso he titulado el mensaje en esta noche: Dios hace lo que quiere con quien Él elige. Dios hace lo que quiere con quien Él elige. Y acá vuelvo nuevamente a lo que hemos venido hablando acerca de lo que Dios ha determinado. El domingo pasado yo inicié la prédica y terminé la prédica con un texto del libro La Carta a los Romanos, que se la explicaba en la versión de la traducción lenguaje actual, y en la que le decía cómo Dios nos habla acerca de esa elección que depende solamente de Dios y no depende de nosotros. Y se lo quiero recordar solamente para que usted lo tenga ahí en mente. Y Romanos capítulo 9, versículo 16 en esta traducción dice: así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga compasión. Ahora, para mí este versículo, no sé para usted, pero para mí este versículo, en palabras de Pochita, sería re guau. Sería algo espectacular, algo que nos debe maravillar. Porque dice que el ser elegido por Dios no es algo que yo lo anhele y entonces lo encuentro porque lo anhelé. No es algo que yo desee, sino que simplemente depende de la compasión de Dios. Y decíamos, ¿cómo no es una balota donde Dios saca un papelito a ver si mi nombre está ahí y de pura suerte y de casualidad yo alcanzo a ser elegido? No entiendo la forma en la que Dios elige, porque no depende de mis atributos, no depende de mis capacidades, no depende de mis méritos, pero seguramente Dios tendrá una forma de elegir. Y acá este texto lo vemos en evidencia en lo que está pasando con David. Llegan 7 hermanos seguramente competentes, seguramente aptos para el cargo que Dios está buscando a términos humanos. Pero Dios dice: no, a ninguno de ellos yo he elegido. Y hasta tanto no venga el que yo elegí, no va a pasar nada. Y yo no sé si tú entiendas que si tú eres un elegido de Dios, por encima de los obstáculos, por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, por encima aún de ti mismo, Dios va a cumplir ese propósito. Dios va a hacer lo que Él determinó, porque Él es Dios y porque es soberano en cuanto a lo que Él quiere en ese sentido. ¿Cómo empieza David? ¿O cómo empieza la historia de David mejor en la Biblia? Empieza hablándonos de un humilde niño, pastor de ovejas, que cuidaba las ovejas de su padre, y mientras que las cuidaba, componía salmos al Señor y defendía a las ovejas del lobo, del oso, del león, dice la palabra. Pero este David, que empieza como un niño indefenso allí en un lugar, fortaleciéndose y formándose en carácter a través de esto que hacía en la soledad de los pastizales cuidando las ovejas, es el que termina al final del libro siendo el gran rey de Israel, el referente. Si Israel tiene un rey sobre el cual sentirse orgulloso, ese rey se llama David. En esa forma, David viene a ser como un tipo de Cristo. Cristo, ¿cómo empieza? Como el pastor nuestro, como aquel que viene y está en medio de nosotros que somos las ovejas. Pero ¿cómo termina? Como el gran rey, sentado en el trono, en el lugar a que Él le corresponde. Pero ahora este tipo de Cristo recibe frente a sus hermanos la primera de 3 unciones. La unción era tomar un cuerno y derramar aceite sobre la persona, y era un símbolo de que había sido elegido o de que había sido apartado para una función específica. Esta es la primera de 3 unciones. La primera es con él, la segunda es en otro lugar, en otro contexto, con un pueblo, y después es delante de toda la nación. Y esta unción es como la evidencia abierta, pública, de algo que Dios ya había elegido desde su corazón con respecto a su siervo, y era que él había sido ungido. Ahora, yo quisiera que usted entrara en la escena. Sus hermanos, no sé si ellos sabían el propósito por el cual Samuel iba a la casa. El hecho de que un profeta fuera a la casa de un hombre ya era motivo de orgullo, o de alegría, o de beneplácito. ¡Qué alegría! Viene el profeta, saquemos la mejor vajilla, tendamos la mejor mesa, va a venir el profeta. Ahora,
que él le diga al padre de familia que uno de sus hijos va a ser elegido para algo, no sé si sabían que era para ser rey, pero que va a ser para algo, es motivo de alegría. E Isaí convoca a sus hijos, menos al menor, porque a los ojos de su padre tal vez era el que tenía menos opción de hacerlo. Pero es el que Dios ha escogido para ser el rey sobre esa nación, elegido por Dios, escogido por Dios, apartado por Dios. Y algo que estamos reiterando mucho en estas predicaciones es ese sentido, ese entendimiento de que hemos sido apartados por Dios o llamados por Dios. Cuando él recibe esa unción, dice que inmediatamente viene el Espíritu Santo sobre David y dice que no se aparta de él. Y ese espíritu que viene sobre David, que no se aparta de él, es el Espíritu Santo que lo va a capacitar para que David pueda desarrollar o desempeñar la función con la cual Dios lo ha llamado, para que pueda cumplir el propósito, para que pueda hacer lo que Dios quiere. El Espíritu Santo no viene sobre David para que David entonces se llene de caprichos y ahora se invente las cosas que él quiere hacer para deslumbrar a los demás con el poder que ahora tiene. No. El Espíritu Santo viene a capacitarlo para una mención. Ahora, ¿podría yo en esta noche hablar tantas cosas de David? ¿Podría hablar de cómo David se convirtió en el dulce cantor de Israel? ¿Podría hablar yo de cómo David venció al oso y venció al león? ¿Podría yo hablar de cómo David venció a Goliat? ¿Podría yo hablar de cómo David se convirtió en el gran guerrero de los ejércitos del Dios eterno? ¿Podría yo hablar inclusive de cómo David cayó en pecado y cómo Dios lo restauró? Y tantas cosas podría hablar yo de David. Pero la prédica no quiero enfocarla en David. La prédica yo quiero enfocarla es en el sentido de por qué David fue elegido. Porque si hablamos de David, vamos a querer o a pretender exaltar lo que hizo David. Pero para entender lo que hizo David, yo tengo que entender que David lo hizo porque fue elegido por Dios. Quiere decir que Dios quiere hacer cosas a través suyas. Que Dios lo ha llamado a usted con un propósito para que donde usted esté, el nombre de Cristo sea glorificado. Pero eso que usted va a hacer como cumplimiento del propósito de Dios, no es porque es usted, sino porque Dios lo eligió y lo capacitó para que usted pueda hacer eso que Dios quiere que usted haga. Por eso hoy quiero referirme al Salmo 139. Seguramente todos hemos leído el Salmo 139. El título del Salmo es La omnipotencia y la omnipresencia de Dios. Creo que se titula el Salmo en la Reina Valera, no sé en otras versiones. Pero este Salmo fue compuesto por David, pero cada una de las estrofas de este Salmo es intensamente personal, y tomé la palabra, o sea, como que David está hablando de lo que es su experiencia personal con Dios. O sea, David está diciendo, esto es lo que yo viví con Dios. Esto es lo que me llevó a mí a entender que había sido elegido, que había sido escogido, que aunque a los ojos de mi padre y aunque a los ojos del pueblo, yo no estaba llamado a nada más que ser el simple pastor de las ovejas de mi padre. Por el hecho de haber sido escogido y elegido por Dios, Dios me llevó al reino, pero no para que en el reino yo engrandeciera mi nombre y yo me llenara de orgullo, sino para que estando en el reino yo cumpliera el propósito de Dios. Y hemos venido hablando acerca de ese propósito de Dios. Hemos venido hablando acerca de lo que Dios nos llama a nosotros al saber que somos escogidos, y por eso estamos diciendo propósito de Dios versus beneficio personal. ¿Y por qué esta serie? Porque una de las cosas que nos ha afectado en ese evangelio, a veces distorsionado, que nos han enseñado, es como que pareciera ser que nos hicimos cristianos para que Dios cumpliera en nosotros cualquier cantidad de peticiones y de anhelos que tuviéramos. Y no el entender que Dios nos llamó para que nosotros cumpliéramos el propósito que Él tiene con nosotros. Para que nosotros pudiéramos hacer lo que Él pide. Por eso quiero desarrollar este Salmo 139 en 4 aspectos. El último aspecto es en mi conclusión, pero quiero tomar 3 cosas que nos hablan de Dios. Y mi primer punto es, Dios conoce todo de David. Y a eso
le llamamos en el atributo de Dios la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo de David. No hay nada que se escape, y David mismo lo registra con su puño y letra en el Salmo 139. El versículo 1 al versículo 6 de ese Salmo, David expresa lo siguiente y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no están las palabras en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea, David, yo creo que escoge cada palabra de una manera específica para lograr en su vocabulario expresarle a la gente que va a leer este salmo cómo Dios conoce todo absolutamente de Dios. Él está diciendo: Dios conoce todo acerca de mí. No hay nada que haya en mi pensamiento, no hay nada que haya en mi corazón, no hay palabra que yo vaya a pronunciar que Dios ya no la conozca. Ahora, yo quiero decirle que esto que está diciendo David no se aplica solamente a David. Son las palabras de David en el Salmo, pero se aplica a nuestras vidas. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce lo que nosotros pensamos y lo que nosotros vivimos. No hay nada en la vida del siervo, no hay nada en la vida de David que no haya sido examinado. Ahora déjeme colocar la palabra examinar como cuando usted ve a un científico o a un químico en un laboratorio que coloca en una plaquetica de vidrio una baba, lo que sea, y con el microscopio examina detenidamente qué es lo que va a ver allí. Dios coloca a David bajo el microscopio. Dios dice: conozco hasta la más pequeña intención del corazón de este hombre. Conozco cómo va a actuar antes de que actúe. Conozco cuándo su pensamiento está guiado hacia el bien y cuándo su pensamiento está guiado hacia el mal. Lo sé todo. Aún Dios emplea las circunstancias para limitar las acciones de David. Ahora, aquí ayer hablábamos en clase algo que tenía que ver con la predestinación, y a veces ese tema es como chocante, como que predestinación, ¿qué quiere decir eso? Que Dios me manda a hacer lo que yo hago y nada sale de la voluntad. No, Dios nos da la capacidad de elegir, de tomar decisiones, de caminar. Pero aún en medio de eso, cuando somos elegidos, Dios nos aparta. Si Dios no permitiera que hiciéramos las cosas que quisiéramos hacer, tal vez David nunca hubiera caído con Betsabé. Tal vez David nunca habría elegido censar al pueblo para sentirse orgulloso por el pueblo que gobernaba. Pero aún el haber caído con Betsabé, aún el haber censado al pueblo para levantar su orgullo, son cosas que Dios permitió, porque a través de esto que permitió, en la libertad que le dio en el corazón de David de ejecutar algo que estaba en contra de lo que Dios quería, era lo que más adelante Dios utilizaría para formar el corazón, para formar el carácter, para guiar a este hombre a caminar en lo que Dios quería. Al final de esto, al final de decir esto en sus versículos, la palabra, la exclamación que utiliza David es: estoy maravillado. O sea, estar maravillado es como estoy extasiado. O sea, yo no puedo alcanzar a dimensionar este conocimiento que estoy teniendo de Dios. No sé si a usted, pero hay momentos en los que Dios a mí me ha dejado boquiabierto. Hay momentos donde Dios nos deja sin palabras y lo único que podemos decir es: no alcanzo a entender la grandeza de Dios. ¿Por qué David está expresando estas palabras? Porque está diciendo: ¿cómo es que Dios sepa tanto de mí? ¿Cómo es que Dios me conozca aún más de lo que yo mismo me conozco? Pero tal vez Pablo, en la carta a los Romanos, después de que desde el capítulo 1 al capítulo 11 ha venido
descifrando, ha venido desarrollando, ha venido enseñando lo que es el plan de salvación, lo que es la doctrina de Dios, cómo Él nos redimió y cómo nos lleva a una salvación eterna para un propósito. Pablo como que coincide con David y expresa también palabras de admiración, y en Romanos 11, 33 al 36, Pablo dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que el mismo conocimiento que está reconociendo David acerca de Dios es el mismo reconocimiento que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo entiende o comprende la revelación del plan de salvación, está teniendo. Y está diciendo: no hay quien le enseñe a Dios, no hay quien instruya a Dios. Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, y Él es el que nos ha dado un pensamiento y una dirección. Si usted está en esta noche en este lugar, si alguien nos está viendo desde su casa en esta noche, quiero que entendamos que estamos acá por la elección de Dios, porque Dios nos eligió, porque Dios nos apartó. Porque tal vez, aunque muchas personas nos hayan dado la espalda, aunque en algún momento, en algún lugar nos hayan hecho el feo, Dios nos ha escogido, Dios nos ha apartado. Aún aunque usted mismo se haya equivocado, y aunque usted mismo haya tomado el camino equivocado, y aunque usted mismo haya querido sabotear el plan de Dios, Dios mismo fue el que nos escogió. Y eso habla de la omnisciencia de Dios. Mi segundo aspecto es que Dios está presente en la vida de David. Y el estar presente en la vida de David nos habla de la omnipresencia de Dios. ¿Entiende usted qué significa que Dios esté presente? Y que esté presente en cada momento y en cada episodio. En el mismo Salmo 139, del versículo 7 al versículo 12, David dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubran de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo que David está diciendo es: me siento vigilado por Dios 24/7. No hay lugar, no hay momento, no hay espacio en donde yo pueda salir de la presencia de Dios. Ahora, eso es una característica de los elegidos. Ahora, la omnipresencia de Dios está en todo lugar y en toda persona. Pero en ti como escogido, en ti como elegido, Dios está atento a tu movimiento, a lo que tú haces. Así que absolutamente todo lo que David hacía, Dios lo veía. ¿Y qué es todo? Es todo. Así que cuando David en el pastizal, cuidando las ovejas, componía los dulces salmos para cantarle a Dios, Dios lo veía. Y cuando David peleaba contra el león y el oso, Dios lo veía. Y cuando David peleó contra Goliat, Dios lo veía. Cuando David se permitió la tentación de Betsabé, Dios lo veía. Y cuando David pecó, Dios lo veía. Pero cuando David fue rescatado y restaurado, aún Dios lo veía, porque no hay algo que salga de la voluntad de Dios. Él está en todo lugar. Y el Espíritu Santo, cuando hemos sido elegidos, cuando hemos sido apartados, siempre está con nosotros para guiarnos, para guardarnos, para cuidarnos, para entender lo que estamos haciendo. Fue tal esa comunión que tuvo él con el Espíritu Santo, entendiendo esa omnipresencia de Dios, que cuando David cae en pecado, y yo quisiera aquí detenerme un poquitico, cuando David cae en pecado, cuando David se da la licencia de mirar a Betsabé,
Cuando David tiene en poco el haber sido escogido por Dios, el haber sido elegido por Dios, el haber sido colocado por encima de sus hermanos, el haber recibido de manos de Dios el trono de Israel, el haber sido ungido 3 veces como rey para que fuera reconocido. Cuando David tuvo en poco esto y cayó en pecado, el pecado de David hizo que él endureciera su corazón. Seguramente dejó de orar. Seguramente dejó de buscar a Dios. Seguramente dejó de ofrecer los sacrificios que en esa época se ofrecían para mostrar una adoración y una exaltación a Dios. Su corazón se endureció totalmente. Y tal vez si nosotros fuéramos contemporáneos de David y hubiéramos estado con él, tal vez nos hubiéramos preguntado, pero ¿qué pasó con este hombre? Si este hombre era el que llegaba a la congregación y alababa y exaltaba y adoraba al Señor. Este fue el hombre que cuando trajo el arca del pacto saltaba y brincaba y se gozaba. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde su corazón se perdió? Y se perdió en el momento que en esa permisividad de Dios Él permitió que cayera. Pero hay algo que me llama la atención. Para que David llegara al arrepentimiento, no fue porque David mismo buscó arrepentirse, sino que es en esa elección eterna que Dios tiene. Dios tuvo que mandar al profeta. Y cuando Dios manda al profeta, como que permite que el profeta sacuda a David con el cuestionamiento que le hace sobre aquel hombre que toma la oveja de su vecina en vez de tomar algo de su gran rebaño para dar de comer a alguien que venía a su casa de visita. Cuando Natán le dice, ese hombre perverso, ese hombre que tú dices que merece la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ese hombre eres tú. Y si fuera por la justicia de Dios, hoy mismo caerías acá muerto. Pero en cambio de la justicia de Dios, Dios por la elección que tiene sobre tu vida, te está ofreciendo misericordia, te está ofreciendo su gracia. Y en la gracia te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Y es cuando David como que reactiva dentro de su interior ese poder del Espíritu Santo. Y en ese Espíritu Santo viene un verdadero arrepentimiento. Y como que él vuelve en sí, así como dice Lucas cuando hablaba acerca del hijo pródigo que volvió en sí. Y en el Salmo 51, que es el salmo por excelencia, en el que habla del arrepentimiento que David ha tenido, David en una de sus porciones, usted debería leer ese salmo e identificarse con él, yo igual debería hacer lo mismo. David en ese salmo, en una porción dice lo siguiente, Salmo 51, 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo que le está diciendo David a Dios es: yo no quiero perder lo que tenía. Entiendo que mi desliz, entiendo que mi pecado, entiendo que haberme ido con esta mujer, entiendo que haber endurecido mi corazón ha apartado. Y del momento en que me aparté, del momento en que empecé a caminar por un camino equivocado, mi vida se oscureció, las tinieblas llegaron, el dolor vino, la angustia, no encontraba el camino, pero tú mismo colocas la oportunidad. Tú mismo vuelves y te colocas como ese camino al Padre. Y yo quiero volver a esto. Y lo que yo colocaba acá en mis notas es que a pesar de nosotros mismos, si hemos sido elegidos por Dios, si hemos sido apartados por Dios, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra terquedad, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero algo que tú y yo no podemos olvidar es que aún cuando estamos en lo más secreto de nuestra vida, donde nadie más nos puede ver, aún allí Dios nos ve. Aún allí Dios está presente. En el más íntimo de tus pensamientos, en eso que miras, en eso que haces, en eso que deseas, en eso que hablas, aún allí Dios está. Así que Dios no solamente es omnisciente en saber todo lo que está pasando con David. Dios no solamente es omnipresente en estar en todo lugar donde David está, sino que viene mi tercer aspecto, y es que Dios muestra su poder en David. Y eso me habla de la omnipotencia de Dios. David está maravillado porque él está mirando en su propia vida el poder de Dios. Por eso le dije que aunque voy a hablar de David,
No quiero hablar de los hechos de David. Quiero hablar de los hechos de Dios sobre la vida de David. Quiero hablar de los hechos de Dios sobre alguien que Dios ha escogido, sobre alguien que Dios ha elegido. Dice el Salmo 139 del versículo 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerares se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Así como en David, la vida humana es un milagro. Cuando tú fuiste concebido, es lo que dice la palabra sobre David, es lo que dice sobre nosotros. Esa violetica hermosa que se está formando en ese vientre, es Dios el que está colocando cada tendón, el que está colocando cada músculo, el que está colocando cada nervio. Así como lo está haciendo con ella, lo hizo con nosotros. Desde el principio, porque está hablando del poder de Dios, porque aunque sea normal que haya hijos, es un milagro. Tal vez por eso nos oponemos tanto al aborto, porque un hijo no es la voluntad de un hombre y de una mujer, un hijo es la voluntad de Dios. Es el deseo de que nazca. Y aquí David está diciendo: gracias Dios, porque aunque tal vez ya soy un hombre viejo, yo reconozco hoy que desde el mismo momento en que fui concebido, fuiste tú el que estuvo allí para formarme, para levantarme, para construir en mí el ser que hoy soy en este momento. Desde la concepción Dios estuvo presente, pero Dios estuvo presente porque desde el mismo momento de la concepción este hombre había sido apartado. Yo no sé si tú lo entiendas hoy, pero si tú eres elegido por Dios, tú no fuiste elegido por Dios ayer o antier o hace 5 años o hace 10 años, el día que aceptaste al Señor. No. El día que aceptaste al Señor fue el día que tú empezaste a caminar en luz. Pero el pensamiento de Dios es más grande que el tuyo, porque la palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que mis caminos no son los de Él. Así que el día que fuiste concebido en el vientre de tu madre, ese día ya Dios te había apartado. Ese Dios ya había colocado el nombre sobre tu vida y te había dicho: vas a caminar conmigo, estoy apartándote para mí. Y eso es lo que está diciendo aquí este hombre. Somos parte del propósito de Dios, no desde el momento en que fuimos concebidos, sino desde la fundación del mundo. Ustedes hoy están ilusionados con su hija, porque desde hace no sé cuántos meses fuimos a Santa Marta, había una sospecha y generó un ambiente y una esperanza y un brillo en los ojos de María Paula, porque sabía, pero eso fue en María Paula, pero Dios ya lo sabía desde la fundación del mundo. Yo no sé si entendamos esto, porque lo que quiero mostrarles es la grandeza de Dios, que cada uno de nosotros, independiente de las cosas que hayamos vivido, fuimos apartados por Dios desde la fundación. Dios había ordenado soberanamente la vida de David y Dios ordena nuestra vida. Ahora, si yo hablo en mi caso personal, hice todo lo posible y hasta lo imposible por desordenar mi vida, por alejarme de Él, por apartarme de Él, pero no fue suficiente, porque hay un propósito eterno. Escúcheme, hay un propósito eterno. Y cuando Dios te eligió, Dios te apartó, así como lo hizo con este hombre. David se asombra de la infinita mente de Dios, que en su mente finita no puede entender. David dice: ¿cómo es esto? La revelación que estoy teniendo de la grandeza del Dios que tengo. Pablo dice que hemos sido elegidos por Dios con un propósito. Cada uno de los que estamos acá, cada una de las personas que ha sido apartada en esa consagración que van a hacer César y María Paula de su hija, en esa bendición que hay sobre sus hijos, en esa bendición que hay sobre usted,
lo que está diciendo es que Dios nos apartó, pero escúcheme, esta parte es clave. Dios nos apartó no simplemente para apartarnos, Dios nos apartó con un propósito. Hay un propósito en lo que Dios dice. Efesios, y voy a leer un texto largo, pero dije no puedo cortarle nada a este texto. Dice la palabra en Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en él mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como de los que están en la tierra. Ahora, si quiere entenderlo mejor, léalo en la casa. Pero lo que dice acá es tremendamente importante. Fuiste elegido, fuiste apartado, fuiste predestinado. Dios te perdonó, te lavó con su sangre, propició el sacrificio de Cristo para que tú pudieras ser ese hombre, esa mujer elegido, y para que siendo elegido pudieras cumplir ese propósito eterno. Y yo no sé si usted entienda esto, pero fuimos pensados, fuimos creados y fuimos elegidos por Dios para un propósito. O sea, no simplemente fue que un día su esposa llegó con una prueba positiva, un chino. No es así de simple. Fuimos pensados por Dios. Estuve en el pensamiento de Dios antes de ser concebido. Fui creado por Él en el vientre de una madre. Y si no fuera suficiente con haber sido pensado y haber sido creado, también Dios me eligió, me apartó. Tú eres apartado por Dios. Apartado para caminar en santidad, apartado para cumplir un propósito. Ahora, esta mañana Laura estaba dirigiendo la oración. Y Laura tomó el Salmo 139 como base de la oración. Y en un momento que ella leyó, hubo algo que me sorprendió. Porque la pregunta es si nosotros como iglesia realmente estamos siendo la luz que este mundo necesita. Y estamos siendo la sal que repele el pecado. Porque descubrir en nuestra vida, descubrir que en mi vida opera la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, descubrir esto debe producir lo mismo que produjo en David. Y lo que produjo en David fue una actitud firme y radical frente al pecado y frente a las personas que practican pecado. O sea, David no era medias tintas. David entendió, wow, espere, Dios tiene conocimiento de mí. Dios me acompaña a todo lugar. Por el poder de Dios estoy yo acá. Por el poder de Dios he sido apartado. Yo necesito colocarme en sintonía con Dios, aunque estar en sintonía con Dios implique que yo coloque una actitud radical frente al pecado y a las personas que practican el pecado. Y cuando Laura leyó este texto, voy a leerlo, pero un pedazo de lo que ella leyó que para mí saltó y dije, wow. Y el texto está en Salmo 139, versículo 19 al 22, que dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Por qué blasfemáis? ¿Por qué blasfemias dicen ellos contra ti? Tus enemigos toman en vano tu nombre. Versículo 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y me pregunté, ¿realmente yo me aparto
de los que aborrecen el nombre de Dios. Realmente mis convicciones en Dios son tan firmes con respecto a la santidad que entiendo que aunque en el amor ágape ama a todo el mundo, en amor fileos yo no puedo amar a los que se dicen enemigos de mi Padre. Esto es fuerte, porque tal vez queremos ser políticamente correctos, pero no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y Dios nos llama, si hemos sido elegidos, así como David lo está diciendo, a que nosotros tengamos una posición firme frente al pecado. Pero la actitud de David no era simplemente una actitud de un hombre que quería tener ínfulas de una falsa santidad. No. David no es eso. Porque David mismo, que ha declarado su inconformismo frente a las personas que practican pecado y frente al pecado mismo, David mismo expresa el anhelo que él tiene de caminar en santidad. David mismo dice: yo mismo no me puedo confiar en mi propio pensamiento, en mis propias acciones, porque yo también puedo desviarme, como lo hice con Betsabé, como lo hice cuando llené mi corazón de orgullo. Así que yo mismo necesito de Dios. Y dice en el versículo 23 y 24 del Salmo 139: examíname, oh Dios. ¿Cómo empezó el Salmo? Examíname. ¿Y cómo lo termina? Otra vez colocándose bajo el microscopio. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. David le está diciendo: Dios, aunque yo mismo pretenda irme por el camino equivocado, aunque tal vez yo con un corazón duro y con una mente testaruda insista en irme por el camino equivocado, Dios, por favor, como el pastor con su cayado, tómame y llévame por el camino correcto. Guíame, Señor, no permitas que mi propia imprudencia me aparte, sino dependo 100% de ti. Porque entiendo tu omnipresencia, porque entiendo tu omnipotencia, porque entiendo tu omnipresencia, y porque si tú me ves, si tú me conoces, y si tú eres poderoso, tú me guiarás por el camino de bendición. Y dice al final: guíame por el camino eterno. David es rey de Israel, de la principal potencia, porque David, por la gracia del Señor, llevó a Israel a ser potencia mundial en su época. David podría decir: lo he alcanzado todo en esta vida. Pero David no está conforme, porque David no tiene su mira en las cosas temporales, sino David dice: guíame por el camino eterno. Así que a pesar de los desprecios que vivió, a pesar de las envidias que le tuvieron, a pesar del pecado que vivió, a pesar de los dolores, David cumple el propósito de Dios sobre su vida. Y yo podría distinguir dos propósitos sobre la vida de David que él descubrió en el camino. Tal vez David el día que peleó con Goliat. Tal vez David cuando era pastor de ovejas y peleaba con el oso y con el león. Tal vez David cuando es ungido delante de sus hermanos. David no tenía claro el propósito, porque Dios se lo fue revelando a medida que fue creciendo. Pero hay dos propósitos que se cumplen en él. El uno temporal: llevar a Israel a la cúspide. Pero el segundo es eterno, que a través de él se dé la promesa de un nuevo pacto, que un día vendrá un hombre y se sentará sobre su trono, y ese hombre que se sentará sobre su trono tendrá un reino eterno que no tendrá fin, y ese hombre se llama Jesucristo. Por eso en segundo libro de Samuel, del 7 al 8 y salto del 12 al 13, dice lo siguiente con respecto al final del ministerio de ese hombre que empezó como un pastor de ovejas, y dice: ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Propósito temporal, viene el propósito eterno.
y cuanto tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios hace lo que quiere con quien Él elige. Y si Dios te eligió, Dios va a hacer contigo lo que Él quiere, cumpliendo el propósito de acuerdo a su elección. Así que es un privilegio ser escogidos por Dios. Pero no se queda solamente en el privilegio, sino que a la vez es una responsabilidad. Es algo real. ¿Sabes qué pretende el mundo? El mundo pretende colocarnos cortinas de humo. El mundo pretende, a través de ofrecimientos, llevarnos a anhelar lo que ofrece este mundo. Y todo lo que nos ofrece este mundo son solamente distracciones que nos van alejando del propósito eterno con el que Dios te creó. Te quiero solamente preguntar algo para que lo pienses. Si Dios te escogió y te eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿lo hizo para que en esta tierra tú cumplas tus propios deseos y tus propios caprichos? ¿O lo hizo para que a través de la unción del Espíritu Santo el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Dios quiere que nosotros cumplamos un propósito. Dios quiere que nosotros caminemos en la unción de Él. Pero es necesario que podamos caminar de su mano.